Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le doy la más cordial bienvenida a una cápsula más de tu Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y bueno, pues vamos a entrar a una nueva materia que se llama Estado, Sociedad y Derecho. Esta es la semana número uno, esta es la cápsula número uno de la materia Estado, Sociedad y Derecho. Me vuelvo a presentar, soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y bienvenido. Vamos a tratar de obtener los fines del aprendizaje o la formación para el alumno, los cuales son que al final de este curso el alumno será capaz de analizar y describir la naturaleza, el origen, la justificación, la finalidad del Estado a partir de sus antecedentes, elementos institucionales y comprender la correlación que existe entre Estado, derecho y sociedad. Antes de platicar de contenido temático, me permito comentarte que pues esta materia realmente es una materia muy interesante, ya que pues vamos a ver lo que es una introducción estructurada de prácticamente todo lo que viene siendo la suma de tres conceptos, los cuales son el Estado, la sociedad y el derecho, como lo dice la materia. Y bueno, este estudio es el estudio de una triada interdependiente que da forma a toda nuestra realidad política, económica y social que tenemos hoy en día, sobre todo en nuestro país. Entender la correlación entre estos tres elementos es la clave para convertirnos en politólogos competentes. Como estaba comentando hace un momento, también respecto a los fines del aprendizaje, los alumnos sean capaces de analizar y describir la naturaleza, el origen, la justificación y la finalidad del Estado. Para ello, vamos a desglosar la forma en que el poder político se organiza y se legitima. Al finalizar, pondremos responder a tres preguntas esenciales que articulen la vida en toda la comunidad. Y estas serían, ¿por qué existe el Estado? Su origen, su justificación, su evolución. ¿Cómo se limita el poder? ¿Quiénes fueron los primeros gobernantes y las primeras ideologías de dónde vinieron para darle el rol al derecho que tenemos hoy en día? ¿Y quién es el verdadero depositario de la soberanía, el papel de la sociedad? ¿Dónde fue que se hizo realmente este concepto? Bueno, para desglosar esta triada, pues abordaremos también el temario. Su contenido temático es antecedentes y evolución histórica del Estado. Este es el origen, la historia del poder. Comenzaremos analizando realmente los antecedentes históricos en la unidad número 2, Estado, Poder y Derecho, del poder desde el feudalismo hasta el surgimiento del Estado moderno. Estudiaremos las condiciones políticas, económicas y religiosas también. En la tercera unidad, evolución y desarrollo del Estado moderno. Unidad número 4, elementos esenciales y modales del Estado. La unidad número 5 es formas de Estado y formas de gobierno. En la unidad número 6, organización del Estado por sus funciones. La unidad número 7, fines y justificación del Estado. Y la unidad número 8, que son los temas contemporáneos del Estado, la sociedad y el derecho. También vamos a ver acerca del poder, sus limitaciones, el desafío contemporáneo que viene teniendo en día de hoy, dónde se integra el derecho, la sociedad. Veremos el derecho como un fenómeno político que legitima y limita todo poder a través del constitucionalismo. Finalmente, también las corrientes filosóficas que entraron a nuestro país y de dónde vinieron. Entraremos también a los desafíos contemporáneos, la globalización, derechos humanos como un límite ético y gobernabilidad. Bueno, pues en conclusión podemos decir que esta asignatura es una invitación a desentrañar cómo se construye el orden social y cómo el poder
la norma y la comunidad negocian entre ellos constantemente para su coexistencia. Les aseguro que este curso les brindará las herramientas conceptuales más sólidas para su desarrollo en las ciencias políticas. Y bueno, pues vamos a, vamos a empezar con la unidad uno. Es antecedentes y evolución histórica del Estado. Dentro de los antecedentes y la evolución histórica del Estado, vamos a abordar en este tema lo que es el origen, la justificación, la evolución de las formas de la organización política desde la antigüedad hasta el Estado moderno. Formaciones políticas de la antigüedad. Bueno, pues vamos a empezar con Grecia. Surge lo que es la polis o ciudad de Estado, la forma más avanzada de organización política antigua. Cuando mencionamos el surgimiento de la polis en la antigua Grecia, que fue a partir del siglo VIII antes de Cristo, se refiere a la aparición de la ciudad-estado como la forma fundamental de una organización política y social. No era simplemente una ciudad en el sentido geográfico, sino toda una entidad política soberana y autónoma. Marcó un quiebre con las formas de organización previas, como las monarquías tribales. Los rasgos claves del concepto de polis es que la polis era una unidad política integral que combinaba territorio, comunidad y gobierno bajo un mismo marco. La unidad política soberana, las polis eran independientes y no estaban subordinadas a un poder superior, a diferencia de las aldeas en un imperio. Cada polis, como Atenas, Esparta o Tebas, se consideraba a sí misma como una entidad política completa. También se sabe que la centralidad de esta ciudad es, más que nada, era un territorio de la polis que incluía la ciudad central y el territorio agrícola circundante, el centro de la vida política, religiosa, economía. Era el área urbana, particularmente de la Acrópolis y el Ágora, o sea, una plaza pública. Y bueno, el ciudadano también que significó el nacimiento del concepto de ciudadanía. El ciudadano era el individuo que participaba efectivamente eh, y activamente en el gobierno y en la toma de las decisiones. No simplemente era un súbdito. Esta aparición activa en los asuntos de la comunidad eh, eran prácticamente consideradas como el centro de la identidad griega. La polis también se rige por la ley escrita. Era una creación de la propia comunidad como una imposición divina o de un monarca absoluto. Esto sentó las bases del imperio de la ley y del concepto de la igualdad ante la ley y sonomia. La política, el término política deriva directamente de polis. Para los griegos, lo político era el ámbito de los asuntos públicos comunes, era el arte de gobernar la ciudad y la esfera donde el hombre alcanzaba su plena realización como animal político, como lo definiría Aristóteles. Es decir, el que mejor gobernara era el que iba a ser mejor recordado y el que iba a ser venerado. Esa era la mentalidad que tenían los antiguos griegos respecto a la política. El surgimiento de la polis implicó una transición histórica clave. Eh, del Palacio del Ágora eh, hubo un cambio. El poder se trasladó de los palacios micénicos, que eran los centros de poder monárquico y centralizados, a una plaza pública denominada Ágora, donde los ciudadanos debatían y decidían. Del monarca a la comunidad. El gobierno dejó de ser patrimonio de un rey o un grupo oligárquico hereditario y se convirtió, al menos idealmente, en un asunto de la comunidad de ciudadanos. La polis, por lo tanto, no solo es un fenómeno territorial, sino la invención de un nuevo modelo de participación y autonomía, que es el origen conceptual del Estado moderno.
Es por eso que decimos aquí que cuando surge la polis o ciudad-estado, la forma más avanzada de la organización política antigua es la cuna de la democracia en Atenas y la oligarquía en Esparta. El ciudadano participa directamente en la eclesia y prácticamente lo que se denomina como una asamblea, y es donde la política y la ética eran inseparables. Después, cuando se evoluciona la monarquía a la república, eh, esto pasó cuando fue la separación de los poderes y el senatus y luego el imperio, aportó el concepto de derecho público y desarrolló un sistema jurídico sofisticado que es la base del civil. Lau introdujo el concepto de imperio como poder universal. En Roma, hacia los años 509 a.C., no fue solo un cambio de gobierno, sino una profunda reestructuración política y social. Se pasó del dominio de un rey vitalicio a un sistema basado en la elección de magistrados y la división de poderes. A continuación, pues podemos decir que la monarquía, esta etapa estuvo caracterizada por el poder centralizado, aunque limitado por ciertas instituciones. Una de ellas era el rey, que era la figura suprema, ostentando el mando militar, el poder religioso, que era un intermediario entre los dioses y Roma, y el poder judicial, que era un juez supremo. Eh, Su cargo era vitalicio y no exactamente era hereditario, era elegido por el Senado y ratificado por la Asamblea Popular. El Senado era compuesto por los jefes de las familias más importantes, mejor conocido como patres, y funcionaba como un consejo asesor del rey. Su función principal en este periodo eh, era la interregna, que prácticamente era gobernar durante el periodo entre la muerte de un rey y la elección del siguiente. Cuando fallecía un rey o perdía el poder o no era ratificado o todavía no se elegía un rey, el Senado tomaba las decisiones y la ratificación del nuevo monarca era decidida por el Senado. La población se distinguía fundamentalmente entre patricios, que son las familias fundadoras, nobles, y los plebeyos, el resto de la población libre. Los patricios ostentaban casi todo el poder político. Y bueno, en lo que son las formaciones políticas medievales, que son del siglo V al siglo XV, el periodo se caracteriza por la fragmentación del poder tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Las características políticas y estatales del periodo medieval eh, se definen por la fragmentación del poder, la ausencia de un Estado centralizado y la dualidad de la autoridad. A continuación les puedo decir que eh, algunas características políticas medievales fueron la fragmentación del poder. Al haber una ausencia de la soberanía única, no existía un concepto claro, como el del Estado moderno. El poder estaba disperso en múltiples centros por los reyes, los señores feudales, el papa y ciudades libres. La poliarquía feudal era un sistema que se basaba en el feudalismo, donde el poder político era local y privado, vinculado a la propiedad de la tierra y a los contratos del vasallaje. Ya vamos a ver los contratos de vasallaje más adelante. El rey era un señor feudal más, cuya autoridad real se limitaba a sus propios dominios. La dualidad de autoridad, la espada y la cruz. Los conflictos de la iglesia y el Estado estaban en una tensión muy constante entre el poder espiritual, que era comandado por el papado, que pretendía una autoridad universal, y el poder temporal, que era de los reyes y el emperador. La iglesia influía directamente en asuntos políticos, judiciales y territoriales. Las instituciones basadas en las relaciones personales. Posteriormente, la estructura política se mantenía por juramentos de fidelidad personal, mejor conocido como homenaje, más que por una impersonal relación entre el ciudadano o el Estado. Y bueno, pues también estaba lo que era la pluralidad de las leyes, el derecho consuetudinario, que predominó de las costumbres locales, y el derecho de cada
feudo o estamento, sino un cuerpo de leyes uniformes y centralizado para todo un reino. En resumen, esta política del Estado en lo que es la etapa medieval se caracterizó por ser descentralizados, personalizados y divididos entre lo secular y lo religioso. El cristianismo, eh, de las formaciones políticas medievales, es fundamental el impacto en la estructura del poder y la justificación de este, ya que algunas características que tuvo es que la doctrina de la doble autoridad establecía que la existencia de dos esferas de poder, el espiritual, encabezado por el Papa, y el temporal, encabezado por el Rey, se basaba en un principio evangélico de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Su legitimación del poder temporal, a diferencia de las polis griegas o el Imperio Romano, donde el poder emanaba del pueblo o de la fuerza militar, el cristianismo enseña que todo poder procede de Dios. Esto confiere a los reyes y emperadores una legítima divina, o mejor conocido como teácrita. Y pues venía también una superioridad moral de la iglesia, que pues prácticamente la autoridad del César en asuntos terrenales y la iglesia, a través de figuras como San Agustín en la Ciudad de Dios, sostuvo una superioridad moral de las esferas espirituales. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta primer cápsula de la materia de Estado, Sociedad y Derecho que tu Universidad UNT México tiene para ti. Te mando un cordial saludo, espero verte pronto.